Un liderazgo eficaz significa reducir la distancia entre el equipo y el líder. Cada ser humano reacciona y responde de forma diferente a las situaciones. Por eso, de vez en cuando, podemos actuar de forma negativa sin quererlo, y estas reacciones diferentes suelen afectarnos en el trabajo. Por ejemplo, en la forma de elegir los objetivos y los plazos y en cómo llevamos a cabo nuestra jornada laboral. Demasiados líderes establecen plazos poco realistas para los miembros de su equipo, a menudo motivados por la necesidad de conseguir algo rápidamente o por sus ambiciones personales. Pero el principal problema es que el equipo no sabe nada de eso, simplemente observa el plazo y lo difícil que es conseguirlo, y entonces ve a un mal líder al que no se puede complacer. También es posible que establecer estos plazos sea algo que hagas por miedo o por la preocupación de que tus competencias de liderazgo sean insuficientes. El valor empuja a un buen líder a tener éxito. Por tanto, deben creer en sí mismos, el miedo no los ayudará. Un equipo debe comprender de la misma forma todo el trabajo que hay que hacer, y lo logrará mediante procesos de comunicación eficaces. Por ejemplo, el equipo de liderazgo que trabajaba con Brené Brown decidió que cada persona debía tomar notas durante las reuniones y trabajar conjuntamente en la estimación de los plazos. Cuando lo hicieron, pudieron comunicarse eficazmente y ver dónde necesitaban ayuda los demás. El patrón de pensamiento binario que a menudo aflora en las organizaciones es peligroso porque no maximiza todo el potencial de las personas. Algunos ejemplos de ese pensamiento binario son: operaciones frente a marketing, finanzas frente a creatividad, gastadores frente a ahorradores, el corazón frente a la analítica, el soñador frente a la persona de ideas fijas. Cuando etiquetamos a alguien con estereotipos o con una sola cualidad, limitamos su capacidad de exploración y expansión. Pero las personas son capaces de cosas diferentes, y este resumen muestra cómo ese conocimiento puede serte útil. Los siguientes capítulos ayudarán a aclarar los diferentes tipos de liderazgo y cómo puedes destacar. El liderazgo requiere poder y sabiduría para servir a los demás. La coronel Half-Hill, directora de Innovación, Análisis y Desarrollo de Liderazgo del Mando de Ataque Global de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, explicó que una de las cosas más útiles que aprendió de Brené Brown es la importancia de utilizar el lenguaje correcto para hablar de cosas difíciles y abordar temas duros. Lo debatió con parte de su personal y se dio cuenta de que un problema que se presentaba como cansancio era en realidad soledad. Los líderes deben invertir una cantidad razonable de tiempo en atender los miedos y los sentimientos, o bien desperdiciar una cantidad irrazonable de tiempo tratando de gestionar un comportamiento ineficaz e improductivo. Brené Brown. Los problemas que surgen en el mundo actual van más allá de los avances tecnológicos que permiten que el aprendizaje y la inteligencia artificial ocupen los puestos de trabajo. El reto incluye ahora la incapacidad de los individuos para aprovechar los dones del corazón, como la vulnerabilidad, la empatía y la alfabetización emocional. Hace falta valor para hacer algunas preguntas pertinentes como líder para determinar cuál es el verdadero reto. Un estilo de liderazgo especialmente problemático es el llamado liderazgo blindado. El liderazgo blindado impulsa el perfeccionismo y fomenta el miedo al fracaso. El perfeccionismo, en este sentido, se refiere a un sistema de creencias autodestructivo y adictivo. Es una meta inalcanzable que solo nos hace sentir vergüenza, juicio y culpa. Por otro lado, el liderazgo audaz modela y fomenta el esfuerzo saludable, la empatía y la comprensión hacia uno mismo. Como líder, haz que tu equipo participe en conversaciones sobre las diferencias entre el perfeccionismo y las aspiraciones sanas de excelencia. El liderazgo blindado cree en la escasez y desaprovecha las oportunidades de alegría y reconocimiento. La alegría es la emoción más vulnerable que sentimos, y esta vulnerabilidad a menudo nos tienta a ensayar la tragedia en momentos de profunda satisfacción. A veces nos ponemos en guardia cuando sentimos alegría, esperando el próximo desastre. Pensamos que expresar tanto júbilo puede hacer que ocurra algo terrible. Así que convertimos esa alegría en presentimiento, dudamos antes de celebrar las victorias y retenemos los reconocimientos merecidos. Pero no deberíamos ser así. La gratitud te ayuda a disfrutar del placer de los logros, el amor y la alegría. Globoforce, una organización que ofrece programas y soluciones de reconocimiento, descubrió que el reconocimiento aumenta el compromiso y la satisfacción de los empleados.
Aunque sepamos que hay más trabajo por hacer, y que existe la posibilidad de que las cosas salgan mal, no debemos permitir que eso nos quite la necesidad de celebrar un logro en un momento determinado. Exponer el corazón a la empatía es un signo de fortaleza y no de debilidad. Brené Brown creció creyendo que la enfermedad es una debilidad. Veía la enfermedad y la falta de fiabilidad y de confianza como conceptos no deseados, por lo que tuvo que desaprender y luchar contra su engaño. Aprendió la gran lección de que la enfermedad no implica pereza después de golpearse la cabeza por error contra una pared de cristal, lo que le provocó una conmoción cerebral. Se dio cuenta dolorosamente de que cuanto más intentaba forzar la curación, más contratiempos experimentaba. Darse más tiempo para curarse y no avergonzarse, a pesar de tener tantas citas y actividades atractivas por delante, fue una competencia difícil de adquirir. La vergüenza surge cuando sentimos que algo que hemos hecho no nos hace merecedores de crear vínculos. Se manifiesta de diversas formas, como hacer algo innecesario, no contribuir a una organización en evolución, enfadarse con los niños, ser despedido, ocultar una adicción, etc. Etiquetar la vergüenza con palabras como bochorno, culpa o humillación es peligroso porque nos priva de empatía. Cuanto menos hablemos de la vergüenza, más control tendrá sobre nuestras vidas. Los líderes audaces se comprometen a no utilizar la vergüenza para conseguir resultados. Al despedir a un empleado, es esencial darle una salida con dignidad. Sé auténtico cuando experimentes la vergüenza. No sacrifiques tus valores. En lugar de ello, sé más valiente, compasivo y conectado después de la experiencia. La empatía se diferencia de la simpatía en que no es un grito ahogado o de asombro innecesario y se basa en la conexión y la confianza. Cuando alguien experimenta una situación triste, a menudo es mejor aceptar que la situación duele, en lugar de intentar mejorar las cosas diciendo algo para minimizar el dolor. Cuando Brown se perdió el último partido de hockey sobre hierba de su hija Ellen en el instituto, Susan, la presidenta y directora de operaciones de su organización, empatizó con ella de un modo que nunca imaginó posible. A pesar de toda la planificación para asegurarse de que estuviera allí para animar a su hija, todos los esfuerzos para llegar al partido resultaron infructuosos. Lloró a mares y expresó a Susan su gran insatisfacción. Pero Susan no trató de fingir que sufría como ella. Empatizó conectando con las emociones que estaba experimentando, utilizando las palabras adecuadas para transmitirle cariño. Los líderes deben comprender y perfeccionar las competencias de empatía mediante la práctica constante. A menudo juzgamos a los demás en las áreas en las que somos más propensos a sentir vergüenza, y cuando la gente nos juzga, tendemos a transmitirlo juzgando a los demás. Pero la empatía no juzga y ver el mundo como lo ven los demás nos convierte en aprendices empáticos. Es este espíritu de aprendizaje el que nos lleva a comprender una perspectiva diferente. Donde quiera que el perfeccionismo nos conduzca, la vergüenza va de copiloto. Brené Brown. La empatía busca comprender los sentimientos de otra persona y presta atención al lenguaje corporal de las partes implicadas. También comunica la comprensión de los sentimientos de la otra persona. Crear una plantilla para saber qué hacer o decir para demostrar empatía en cualquier situación es un reto, porque la empatía tiene que ver con la conexión. Al ser una habilidad difícil que requiere práctica, puede que te equivoques al principio, pero estate preparado para volver a intentarlo hasta que lo consigas. De ahí que la empatía comience por tratarte bien a ti mismo. A veces nos decimos a nosotros mismos lo que no podemos decir a los demás cuando nos enfrentamos a situaciones similares. En cambio, deberíamos hablarnos a nosotros mismos de la misma forma en la que queremos que los demás se sientan queridos. La bondad con uno mismo es clave para la autoempatía. Los líderes deben cultivar las competencias necesarias mediante la práctica disciplinada. Es fundamental que los líderes desarrollen competencias fundamentales mediante la práctica disciplinada. En los deportes, los jugadores aprenden competencias que desarrollan mediante la práctica. A veces, un jugador puede preguntarse por qué tiene que hacer 50 volteretas seguidas en lugar de practicar directamente el deporte en sí. El entrenamiento y la adquisición de competencias se convierten en una parte del individuo de tal manera que entra en la memoria muscular. El conocimiento de los fundamentos ayuda al individuo a enfrentarse a enormes retos. El liderazgo no es la cúspide del desarrollo. Un líder debe crecer junto al equipo.
Del mismo modo, los líderes necesitan tener la confianza fundamentada para afrontar situaciones, conversaciones, tomar decisiones y mantener sus valores intactos mientras dirigen. La confianza fundamentada es una combinación de competencias de contienda, curiosidad y práctica. Las competencias de contienda requieren establecer la conversación adecuada y hacer preguntas esenciales. La curiosidad es el deseo de saber. Una persona curiosa se toma el tiempo necesario para escuchar, preguntar e identificar el problema real, en lugar de sacar conclusiones precipitadas sobre los problemas percibidos. Cuanto más sabemos, más queremos saber. A Sanibel, directora del Morton Ranch Junior High de Katy, Texas, practicar la vulnerabilidad le permitió compartir su historia personal con su equipo, ayudándolo así a entender su propósito, su pasión y su compromiso. También les permitió practicar la vulnerabilidad. Fue galardonada con el premio al director de primaria del año del Distrito Escolar Independiente de Katy en 2015. Puedes tomar notas y llevarlas contigo a las reuniones o conversaciones importantes. Practica las competencias que quieres perfeccionar y trata de desempeñar papeles que promuevan los valores que estás tratando de adquirir. ¿Sabías que, según Raj Bardman, el 69% de los millennials creen que el desarrollo del liderazgo es escaso en el lugar de trabajo medio? En consecuencia, el 91% de ellos permanecerá menos de 3 años en el puesto. Identificar tus valores fundamentales y transformarlos en comportamiento tendrá un gran efecto en tu liderazgo. Los primeros pasos para vivir tus valores son escribirlos todos, luego reducirlos a solo 2 y ponerles nombre. Por mucho que creas que tienes un número infinito de valores, tus 2 valores principales impulsan y forman la base del resto. El segundo paso es transformar estos valores nombrados en comportamientos. Define 3 o 4 que apoyen y 3 o 4 que, aunque sean tentadores, se opongan a tus valores. Para Brené Brown, la valentía y la fe son los valores fundamentales que la impulsan a hablar de cuestiones como raza, inmigración y justicia social. No permite ningún lenguaje deshumanizado a su alrededor. Su fe la ayuda a encontrar a Dios en las personas en lugar de a odiarlas, solo odia sus ideas. El coraje y la fe te ayudan a acompañar a las personas en sus periodos de dolor y malestar. El tercer paso es empatizar y ser bondadoso con uno mismo. La empatía te ayuda, en los momentos difíciles, a luchar contra el secreto, el silencio y el juicio. La bondad contigo mismo te permite animarte antes de esperar que otros lo hagan por ti. Tenemos que permanecer alineados con nuestros valores cuando damos y recibimos comentarios. Debemos estar dispuestos a sentarnos al lado de la persona, en lugar de enfrente, con el problema colocado delante y no en medio. Deberíamos estar dispuestos a escuchar, a hacer preguntas y a aceptar que quizá no entendamos del todo el problema. Y debemos estar dispuestos a elogiar, en lugar de limitarnos a lanzar críticas. Comprender los valores de otras personas nos ayuda a ser capaces de relacionarnos con lo que dicen o hacen. Nos permite ver el verdadero significado de sus palabras y acciones en función de sus valores, en lugar de las opiniones preconcebidas que podamos tener. También es importante establecer expectativas claras, y debemos acompañar los valores con comportamientos que los expresen. Los líderes audaces creen que las personas lo están haciendo lo mejor posible y asumen una intención positiva para fomentar el crecimiento y el cambio. La verdadera confianza en ti mismo se refleja en tu capacidad para confiar en otros y no traicionarlos cuando te corresponden. A veces, afirmas que confías en ti mismo, pero te resulta difícil confiar en tus compañeros. Creer que eres digno de confianza y que los demás te perciban como tal son 2 cosas distintas. Hablar de confianza es difícil. En lugar de divagar sobre la fiabilidad de forma general, es más eficaz señalar comportamientos específicos. Algunos atributos que ayudan a definir y construir la confianza son los límites, la fiabilidad, la responsabilidad, ser como una caja fuerte, la integridad, el no juzgar y la generosidad. Se puede resumir con el acrónimo BRAVING, valiente, de las palabras inglesas boundaries, reliability, accountability, bold, integrity, non-judgment, and generosity. Ser como una caja fuerte se refiere a las sutilezas de la confidencialidad. Al mismo tiempo que se va a por todas y se es vulnerable en los equipos de trabajo, es necesario que haya reglas de compromiso para evitar que la gente se pase de la raya. No debes divulgar secretos a personas ajenas ni compartir información que no te corresponde.
Necesitamos confiar para ser vulnerables, y necesitamos ser vulnerables para crear confianza. Brené Brown. A veces, no traicionamos la confianza de otras personas, pero compartimos información que no nos corresponde. La base de la confianza empieza en el individuo. Primero debes confiar en tus capacidades e intenciones y aplicar el inventario BRAVING a la autoconfianza. Cuando hayas desarrollado la autoconfianza, podrás confiar en los demás y aceptar que la gente confíe en ti. La confianza se consigue en fragmentos fugaces de tiempo y puede perderse con una volatilidad similar. Aplicar el valor y la fe a los retos del liderazgo. Las investigaciones revelan que los líderes formados para ser tenaces son propensos a tener un comportamiento valiente porque saben cómo volver a levantarse. Ser valiente implica aceptar el fracaso como una oportunidad de aprendizaje. Hoy en día, educamos a nuestros hijos para que se conviertan en perfeccionistas y confíen en lo que piensan los demás. Pero estos niños crecen hasta convertirse en adultos que carecen de confianza en sí mismos y de competencias para levantarse. Aprender a levantarse tiene 3 partes: reflexión, agitación y revolución. La reflexión implica reconocer que estamos sintiendo algo y tenemos curiosidad por ello. Una estrategia clave para reconocer la emoción es la respiración en caja o respiración cuadrada. Consiste en inspirar contando hasta 4, aguantar la respiración contando hasta 4, expirar lentamente contando hasta 4 y aguantar la respiración contando también hasta 4. La agitación implica la redacción de las historias que explican la situación. A veces, pensamos que las cosas no ocurren sin más, sino que deben de haber sido fruto de una conspiración. Sin embargo, debemos contrastar las historias con la realidad. Debemos entender que el hecho de que alguien no haya visto el valor de lo que podemos conseguir no cambia su valor ni el nuestro. Puede llevar un tiempo dominar el arte de lidiar con la vulnerabilidad y aceptar que no todo gira siempre en torno a nosotros. La revolución consiste en quitarse la armadura y lidiar con la vulnerabilidad, vivir según nuestros valores, desafiar la confianza con el corazón abierto y aprender a levantarse para poder reclamar la autoría de nuestras historias y vidas. Esta revolución requiere autenticidad y valor. Como líder, debes estar dispuesto a exponer tu corazón a los sentimientos que te moldean para abrazar el valor sin miedo. Cuando el corazón está abierto y libre, te ayuda a comprender la conexión entre tus sentimientos y emociones físicas y a ganar control sobre ellos. Como consecuencia de ello, tomas mejores decisiones y piensas de forma crítica. El ego conspira con un corazón encerrado y hace que busque la simulación, esmerarse solo cuando se es observado y el perfeccionismo. El ego trata de proteger al corazón para que no aprenda su verdad, lo que nunca conduce a caminos positivos. Sin embargo, el corazón necesita exponerse para abrazar su totalidad. Debes aceptar tu singularidad, tus habilidades, tus rarezas y realizar tu aportación al mundo. Sin hacer esto, nunca te darás cuenta de tu verdadero potencial. Las claves del BRAVING ayudarán a cualquier líder a llegar a buen puerto, independientemente del dinamismo del equipo. No dejes las interacciones del equipo al azar, en cambio, construye límites. Enseña a cada miembro la fiabilidad, fomentando así la productividad. Como líder, responder ante los componentes de tu equipo los ayudará a aprender a ser responsables. Además, la capacidad de un líder para dar un salto y ejemplificar la integridad repercute subconscientemente en el grupo. Cualquier líder querría salir corriendo entusiasmado a probar las guías de actuación expuestas por Brené Brown. Cuando dirijas con valentía, coraje y una pizca de atrevimiento, tu equipo te corresponderá dando su máximo potencial.